hermanos que nos acompañan en este nuevo estudio de nuestro discipulado, una iglesia conforme al corazón de Dios. Me da mucho gusto recibirles, saludarles y darles la bienvenida a esta que es nuestra sesión número 14, en donde cerramos el capítulo 7, que se llamaba La consejería en la iglesia. Hermanos, fue un exhaustivo estudio el que tuvimos en nuestra sesión pasada, en donde se agotaron todos los temas respecto al asunto de la consejería en la iglesia. Ustedes lo recuerdan. Agotamos todos los asuntos que venían en el estudio, llegamos a nuestras conclusiones. Acuérdese usted que estudiamos que más que una sanación moral o una terapia psicológica, lo que el creyente, lo que el mundo en general necesita es una relación con Dios y sobre todo los cristianos una santificación en nuestras vidas, un verdadero propósito de hacer la voluntad de Dios. Prácticamente no dejamos puntos pendientes, pero aquí está el pero. Era muy importante que ahondáramos sobre el aspecto de la santificación, porque sí, la palabra de Dios nos permitió llegar a la respuesta, llegar a la conclusión básica y fundamental. La santificación es importante para los hijos de Dios, pero nos íbamos a quedar con muchas dudas. ¿Qué es la santificación? ¿Cómo procurarla? ¿Cuáles son algunos de los recursos que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos en la Biblia, en la oración, en nuestra relación diaria con el Señor para procurar este propósito de la santificación? Entonces, mis hermanos, fue voluntad del Señor, Él puso en mi corazón que dedicáramos un estudio más a hablar específicamente de este asunto, de la santificación. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo procurarla? ¿Cómo llegar a ese objetivo? Entonces, es por eso que este estudio nos estaremos dedicando específicamente a abordar este tema y extraer de la Escritura pues todo aquello que nos sea de utilidad, que nos brinde herramientas y nos dé la pauta para que el Señor obre en nuestras vidas y verdaderamente nos procuremos como iglesia, pero sobre todo en lo personal, a vivir una vida de santificación, tal como dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Yo les invito a que nos vayamos de la mano con la palabra de Dios. Vamos a tener muchas citas. Si usted quiere tomar notas, será de mucha bendición que usted tenga a la mano papel y lápiz para anotar y para tener muy en cuenta todas estas ideas. Y vamos a comenzar con estas preguntas. Yo le invito a que medite en cada una de ellas. La respuesta tal vez venga a su mente de manera inmediata, tal vez tengamos que hacer algún análisis más profundo para darle respuesta a estas preguntas, pero de cualquier manera será importante que las consideremos. Primera pregunta: ¿cuál es la idea preconcebida que viene a su mente cuando se habla de santidad? ¿Qué piensa usted en cuanto escucha la palabra santo? Tal vez como hijos de Dios nuestra opinión sea un poco diferente a la que la gente tiene, porque si yo pregunto en el mundo qué entienden ustedes por santo, pues usted sabe generalmente cuál es la respuesta que viene a la mente de las personas. Ellos piensan en algún ídolo, piensan en una imagen. Pero ¿qué me dice usted de los cristianos? Seguramente usted y yo sabemos que a esas imágenes a las que nos estamos refiriendo no son precisamente lo que la Biblia se refiere como santos. Sabemos que un santo es un apartado por Dios con un propósito específico. No es una imagen ni es una escultura, es una persona. Pero ¿cómo concebimos a una persona que se dice ser santa? ¿Qué viene a su mente? Muy probablemente la imagen que tenemos de una persona santa es una persona muy seria, muy formal, incluso llegando a los límites de un santurrón, rígido completamente, con mucha formalidad, incluso haciendo gala de mucho ritualismo, de mucha estructura, una persona que no se sale de sus límites. Y ya hablando eclesiásticamente, pues una persona que practica mucho los legalismos, ¿sí? Que considera los dogmas o considera las estructuras eclesiásticas como una ley y que no se aparta de ella para nada. ¿Es esa nuestra concepción de una persona santa?
¿O usted considera que es otra cosa? Lo vamos a ir descubriendo en este estudio. Segunda pregunta generadora. ¿Cuál es la postura del cristiano ante este llamado? Ya que tenemos esa idea preconcebida de lo que es un santo, ¿qué postura tomamos ante ella? ¿La procuramos? ¿Es verdaderamente un objetivo para nosotros? ¿O procuramos evitarla precisamente por eso? Para no encasillarnos en esa imagen de una persona así, con las características que mencionabas en la respuesta anterior. O bien sabemos que es algo ideal, no con esas características, sino con otras, pero lo consideramos una carga, lo consideramos una tarea difícil más que un deleite. ¿Qué es para nosotros, pues, este llamado de ser santos? Y tercer pregunta, ¿qué está haciendo la Iglesia hoy para promover la santificación entre sus miembros? ¿Está haciendo mucho? ¿Es su objetivo principal? ¿Está haciendo poco? ¿Está dentro de sus propósitos, pero no es el fundamental? ¿O prácticamente no está haciendo nada? Está haciendo mucho menos de lo que ocupa el tiempo en otros ministerios y en otras actividades. Qué importantes son estas respuestas, tanto en el plano individual como en el plano eclesiástico. Qué necesario es que la santidad ocupe un lugar privilegiado dentro de la enseñanza de la Iglesia. Y para eso es precisamente que el Señor nos da la oportunidad de llevar a cabo estos estudios. Vamos a conocer qué es la santidad. Y para eso, pues no hay mejor manera que recurrir a la Biblia. Vamos a hacer un análisis a fondo de la mayoría de las referencias bíblicas que tenemos al respecto de este tema. Pero antes de entrar al contexto bíblico, les invito a que reflexionemos un poco en este concepto que tiene el hermano J.C. Ryle de lo que es la santidad. Él aporta la siguiente idea. Él dice: la santidad no es más que el hábito de ponerse de acuerdo con los juicios de Dios, odiar lo que Él odia, amar lo que Él ama, y midiendo todo en este mundo de acuerdo con el estándar de su palabra. ¿Qué tan de acuerdo estamos con esta idea, mis hermanos? Vamos a la Biblia. Vamos a descubrir 5 verdades bíblicas sobre la santidad. Tome nota. La primera verdad: la santificación es un asunto no negociable que el creyente debe procurar mientras que Dios le dé vida, pues es la evidencia de su nuevo nacimiento y del fruto del Espíritu Santo actuando en él. Y vámonos parte por parte. Es un asunto no negociable. ¿Por qué? Si nos pidiera nuestra opinión el Señor al respecto de todas las cosas que Él nos ordena, definitivamente el Evangelio dejaría de ser lo que es. La palabra de Dios es infalible, es autosuficiente y no necesita de nuestras opiniones. Por lo tanto, si a Dios le parece que la santificación es un proceso necesario en la vida del creyente, no tenemos ningún argumento para discutir esa postura. Segundo lugar, es necesario que lo procuremos, que lo busquemos, que lo tengamos siempre en nuestra mira inmediata, no como un objetivo futuro. Nosotros sabemos que cuando el Señor nos recoja, o bien Él venga por su iglesia en su segunda venida, o partamos a su morada a través de la muerte, seremos glorificados y ya tendremos un cuerpo que pueda estar en su presencia, una esencia en la cual nuestra santidad será total, porque en la presencia de Dios no puede haber nada que no sea santo. Pero si lo vemos nada más como un objetivo en aquel entonces, dejaremos de procurarla en esta vida. Y no, es algo que debemos estar practicando y procurando cada minuto, cada día de nuestra existencia hasta que el Señor vuelva. Esto es lo que evidencia, ¿se acuerda usted de que la Biblia habla de los frutos? Es lo que da evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Una persona que no procura su santificación no puede ser considerado que en realidad ha nacido de nuevo. Y vamos a ver las bases bíblicas. Y también tiene que haber el fruto del Espíritu Santo actuando en él. Tenemos las citas en pantalla. Primeramente nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 5, recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual,
Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Hermanos, en este pasaje, Pablo, usted lo habrá notado, establece el pecado sexual como el más delicado, dada su connotación moral, pero no es el único. En este contexto en el que escribe esta carta, se refiere específicamente a los delitos de la carne, pero nosotros sabemos, con el contexto general de la Biblia, que debemos entender que todo tipo de pecado nos aparta de la santidad de Dios. Entonces, este llamado no es solamente para este tipo de pecados, sino para todos. Por otro lado, el autor a la carta a los Hebreos nos dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Qué mejor advertencia tenemos que este pasaje? No estaremos en su presencia si no procuramos llevar una vida santa. ¿Cuán necesario es entonces, hermanos, que a nivel personal y a nivel iglesia nos replanteemos el concepto que tenemos de la santidad? ¿Qué es para nosotros la santidad? Mientras nuestra percepción sea distinta a la que Dios tiene, estaremos en un conflicto, porque nosotros procuraremos una cosa, mientras que Él nos estará llamando a otra. Entonces tenemos que ver este llamamiento como algo santo, algo deseable, no como algo escandaloso o innecesario. Una cita más, Pablo dice a los Corintios en su capítulo 15 de su segunda carta: sea de una u otra forma, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Qué importante es esto, que verdaderamente la regeneración produzca en nosotros el cambio de vida que el Señor requiere, y esto se procura solamente a través de la santificación. Y finalmente, Pablo le dice a los Gálatas en su capítulo 5: la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, con estas características: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hermanos, es innegable, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas produce cambios, y estas son las características que su acción y su obra en nuestras vidas puede producir en el creyente. Punto número 2. La santificación es a la vez un evento y un proceso. Ponga mucha atención en este punto. ¿Por qué decimos que es las dos cosas? Fíjese bien. Primeramente, la santificación es un evento en el momento en el que Dios, por su infinita gracia y solamente porque a Él le pareció, por su misericordia decidió apartarnos del mundo, sacarnos de entre muchos y colocarnos en un lugar especial. Ya esto de por sí es una cosa maravillosa. La Biblia enseña que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a los que serían para Él. ¿A quiénes? No lo sabemos. ¿Cuál es el criterio que Él utilizó? No lo sabemos. Lo que debemos tener muy en claro es que por su infinito amor, por su infinita misericordia, Él te escogió a ti, me escogió a mí, y de entre una bola, dentro de una muchedumbre, dijo: a este lo quiero para mi pueblo. Es algo maravilloso, es algo que ocurre una sola vez y en un instante, y que nos permite ser llamados de afuera de un contexto perverso, pagano, pecador, en el cual nuestro destino era el infierno,
y ser apartado. Por eso santo significa apartado para Dios, puesto en un lugar aparte. Es este momento especial en el que Dios nos escogió. Y en esto, hermanos, no tenemos ninguna intervención nosotros. Es solamente voluntad de Dios. Jesús se lo dijo a sus discípulos ahí en Juan cuando les dijo: pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. También Pablo lo enseña en su carta a los Efesios. En el capítulo 1 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y esto es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto al hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y un capítulo más adelante, en el 2, versículos 8 al 9, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Qué hermoso momento. Y ya todos hemos pasado por ese primer evento, el de la santificación posicional. Se le llama así en ciertos estudios y en ciertos autores porque nos cambia de posición, nos saca de un contexto pecaminoso y nos pone en un contexto santo. Pero no es el único proceso. El siguiente punto es que la santificación es precisamente esto: un camino, un proceso en el cual los cristianos estamos inmersos, que somos llamados por Dios a llevarlo a cabo. A diferencia de su primer momento, que es el evento, en este sí tenemos una participación. La tiene Dios, no puede quedar Él fuera de la ecuación, porque si no estaríamos perdidos. Todo lo que no depende de Él no tendría futuro en nosotros. Sí tiene una participación Él, pero también nos ha conferido una participación a nosotros. ¿Cuál es la participación que Dios tiene en este proceso de la santificación? Bueno, pues principalmente el que más necesitamos y el que más agradecemos cada mañana que nos levantamos y damos las gracias a Dios, que Dios nos brinda de su gracia. A cada instante de nuestra vida, Él está presente con nosotros. Lo prometió Jesús, que nunca nos dejaría solos. Ahí cuando en Mateo 28 nos da la gran comisión, la parte final nos dice: tengan por seguro esto, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Eso lo prometió Jesús, que se iría en su forma física, pero enviaría a otro consolador, que es el Espíritu Santo, que está a nuestro lado, que Él nos sustenta y Él nos da cada día de la dosis suficiente y sobreabundante de su gracia. También Pablo lo enseñaba a Timoteo cuando le dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Téngalo muy presente esta palabra, porque la vamos a ir forjando en este estudio. Es una autodisciplina la que nosotros tenemos. Reina Valera la menciona como dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Más claro ni el agua. Si todavía con estos pasajes usted todavía tiene alguna duda de qué es el propósito de Dios, siga con nosotros, porque todavía se pone mucho mejor. ¿Cuál es otro de las funciones que Dios tiene en este proceso de nuestra santificación? Bueno, Él pone en nosotros el anhelo por buscarle. El salmista nos dice en el Salmo 42: así como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice a los filipenses: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada.
Y hermanos, qué importante es este aspecto, este punto, porque si Dios dejara en nosotros la responsabilidad de buscarle, muy probablemente estaríamos ya alejados de Él. Qué hermoso es saber que Él pone nuestro deseo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sentir, ese ingrediente necesario que nos hace recurrir a Él, que nos hace buscarlo y nunca tratar de confiar en nuestras propias fuerzas. Y aún así, muchas de las veces queremos hacerlo así. Y otra de las cosas que Dios hace en este proceso es que nos enseña a través de su palabra lo que debemos hacer en cada situación. No nos deja a la deriva, a que nosotros le hagamos como podamos. No, Él nos da los preceptos y lo tenemos claramente en su palabra. Por eso, una de las partes fundamentales de la santificación del cristiano es que recurramos a su palabra, que no dejemos un solo día de leer la Escritura, de buscar en ella las respuestas y los preceptos para nuestra vida que a Dios le ha convenido dejarnos. Dice ahí el Salmo 119, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Esto, hermanos, va a ser fundamental dentro de nuestras conclusiones. Esto es una práctica constante. Nosotros todos los días debemos estar haciendo un comparativo entre cómo estamos viviendo y cómo Dios quiere que vivamos. Cuando nosotros hagamos diariamente este comparativo entre lo que Dios quiere para nuestra vida y la manera en que nosotros la estamos viviendo, tendremos un punto de vista divino de lo que Dios quiere para nuestra vida, no humano, no a nuestro parecer, sino a la manera en que Dios la quiere ver. Pero, como decíamos, nosotros tenemos una participación dentro de este proceso de santificación. ¿Cuál es nuestro rol? Básicamente nuestro rol es doblegar nuestra voluntad a su soberanía, doblegar nuestro libre albedrío a su criterio y esforzarnos cada día por parecernos más a Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, las citas en las que Dios habla de la santidad y de que nosotros debemos procurarlas, la tenemos por ahí en su origen en Levítico 19 y luego Pedro la retoma en su primera carta. Ambas citas tienen mucha similitud, de hecho es la misma referencia a la del Nuevo Testamento a la que Dios les dio en el Antiguo. Pero démonos cuenta de que la instrucción es: sé santo porque yo soy santo. Es decir, en nosotros existe una voluntad, en nosotros hay un factor, un switch que debemos activar. Nosotros tenemos que proponernos a ser santos por la única razón y muy importante de que Él es santo. Si nosotros procuramos su presencia, tenemos que ajustarnos a sus parámetros. Entonces hay en nosotros un cierto grado de voluntad. Tenemos que invitarnos a nosotros mismos a ser santos. Si esto fuera automático, Dios lo hubiera puesto de una manera innata en nuestra personalidad, en nuestra humanidad. No es así. Él nos dio un libre albedrío que nosotros tenemos que guiar hacia sus preceptos, hacia su voluntad. También el autor a Hebreos nos da esta idea cuando nos dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. En este texto están ambas posturas. Lo que tenemos que hacer nosotros, acercarnos a Dios, pero también está lo que Dios hace hacia nosotros. Él nos da la gracia diaria para ayudarnos cuando estemos en esta disyuntiva, en esta dificultad. Estamos de acuerdo, como seres humanos estaremos luchando, la Biblia lo dice claramente, hasta que Él venga, hasta que seamos glorificados con esta doble esencia que tenemos. Por un lado, nuestro cuerpo pecaminoso, y por otro lado, la santidad a la que Dios nos llama. Punto número 3. A diferencia de la salvación, la cual es por gracia, no por obras, en la santificación las obras sí juegan un papel fundamental. Lo que nosotros decidimos hacer con nuestro libre albedrío, con nuestra voluntad,
determina en gran manera nuestro compromiso con la santificación que Dios requiere de nosotros. Por ejemplo, si deliberadamente yo me resisto a orar, a pasar tiempo con Dios, si para mí es una carga leer la Escritura cada día, pues mis acciones están determinando lo que mi vida cristiana va a tomar como rumbo. Si deliberadamente yo tomo a la ligera mi compromiso, mi llamado a congregarme, a compartir con los santos la alabanza y la adoración a mi Dios, pues también estoy alejándome de este compromiso. Es decir, mis actos sí revelan mi intención. Las obras no son necesarias para la salvación, pero en la santificación determina mucho lo que yo hago. Y viceversa, si yo, mis actitudes, mis acciones, mis intenciones van encaminadas a pecar, si mis hábitos, si mi tiempo lo ocupo en cosas que sé que no son del agrado del Señor, en lugar de ocuparlo en estar con Él, pues esto va a ir directamente relacionado a este proceso de santificación. O lo voy a enfriar, lo voy a congelar con mi vida pecaminosa, o bien lo voy a procurar y lo voy a estar constantemente avivando, como se aviva una flama, una llama, ¿sí? No dejarla nunca que se extinga. Entonces sí es importante pues aquí la manera en que yo viva, las obras que yo lleve a cabo. Cuarto punto, la santificación solamente es aplicable y deseable para los redimidos. Tengámoslo muy en cuenta. Yo no le puedo hablar de santidad y santificación a un inconverso. Para él esto resultará inconcebible, inadmisible, de hecho imposible de llevar a cabo. Él no necesita la santidad. Precisamente por eso los inconversos, el mundo, considera a los santos otra cosa, personas de otra élite, de otra esencia, que ya están en un plano elevado y a los cuales ellos creen que les pueden pedir cosas. ¿Sí? ¿Ha oído usted hablar de que se encomiendan a los santos? Pues no, esto precisamente no es lo que la Biblia enseña. Para un inconverso la santidad no tiene ningún sentido, es algo que ni siquiera consideran. Por eso, hermanos, por eso no podemos nosotros, que sí somos llamados a ser santos, medirnos bajo los mismos estándares, bajo los mismos conceptos que el mundo tiene. Nuestra perspectiva debe de cambiar completamente. Por eso era importante que se preguntara al inicio de este estudio. Recuerda que le pregunté, ¿qué es para usted la santidad? Tiene que cambiar ese concepto. Tenemos que saber que la santificación no se puede medir como el mundo lo mide. No podemos encasillarlo en aspectos como la conducta, como la apariencia física, como la expresión física corporal. Esas no son evidencias de santidad. Yo puedo actuar y proponerme dar una apariencia de uy, qué bárbaro, este está flotando 2 centímetros del suelo y de tanto que se eleva. Eso no es la santidad, mis hermanos. Eso no se mide ni siquiera por el gozo que yo pueda manifestar, que ande salte y brinque cantando coritos. Eso tampoco representa la santidad. En un nuevo creyente, que tal vez ese gozo pueda ser genuino, si no está bien enraizada su santificación y su necesidad de Dios, como dice la parábola del sembrador, cuando los espinos o las piedras o el sol ahoguen esa semilla, ese gozo se va a extinguir. Por eso tampoco lo podemos definir con eso. Tampoco depende de nuestra fidelidad a las actividades de la iglesia. Fíjese cómo las características se van acercando a lo que probablemente muchos estemos creyendo que es la santidad. Tampoco una persona santa es aquella que no falta a las actividades de la iglesia, que trabaja incansablemente, que tiene infinidad de comisiones en la congregación. Tampoco por sus años de cristiano o por su membresía de alcurnia en la iglesia. Hermanos, la santidad se manifiesta por el amor y el compromiso con la entrega con la que sirve al Señor, con la que participa en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De la manera en que se desarrolla, en que pone sus dones a trabajar al servicio del Señor y de la congregación. Es importante ver esto. La apatía, el desinterés por la novia del Cordero, que es la iglesia, es una clara muestra de que el proceso de santificación
no ha comenzado en la persona. La santificación se aprecia, mis hermanos, en nuestro carácter, en los cambios que día a día generamos en nuestro trato con los demás, con nuestra familia, con el prójimo, en el amor con que tratamos a nuestros semejantes, en la manera en que ve la necesidad de las personas, sobre todo en la reacción que tenemos ante el pecado. Si somos condescendientes, si somos tolerantes, si somos laxos en nuestra relación con el pecado, hermanos, es un claro síntoma de que esa santificación necesita mejorarse. Pero sobre todo, y este es nuestro punto número 5, el mejor parámetro que evidencia nuestra santificación, o al menos la búsqueda de ella, ya dijimos que esto es un proceso, no es inmediato, pero este mejor parámetro es nuestro deseo de conformarnos a la ley de Dios. Quiero agregar una pregunta más a las que hicimos al inicio de las preguntas generadoras, y agréguela en este momento precisamente porque vamos a hablar de ello. ¿Qué papel juega la ley de Dios en su vida? Y es importante la pregunta porque para muchos que dicen que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, la ley de Dios ha dejado de ser importante. No consideran más los parámetros que Dios tiene para nuestra vida práctica. Para algunos creyentes, tomando por ejemplo como cita Romanos 6, que dice: el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Fíjense bien que consideran esa palabra literal, es una exigencia para ellos, la ley de Dios. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Para ellos la ley ya no tiene ningún sentido, sino que argumentando su supuesta libertad, eso sí, agarran la palabra libertad y la abrazan y la enarbolan, toman la gracia, esta libertad la convierten en libertinaje y la usan como pretexto para satisfacer sus propios deseos. Tal vez ya no de la manera desenfrenada como lo hacían antes, pero sí de una manera laxa, de una manera muy a la ligera, tomarse su vida de santidad. Fíjense bien lo que nos dice Pedro en su primera carta: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Esto quiere decir, hermanos, que solamente hemos cambiado de amo, dejamos de ser esclavos del pecado y de Satanás para ahora someternos al señorío de Dios. Seguimos siendo esclavos, pero ahora somos con una esclavitud que nos produce gozo, que nos produce la libertad que Cristo nos da. Liberarnos de esas cadenas del pecado para ahora someternos voluntariamente al señorío de Dios. La ley de Dios sigue estando tan vigente como cuando se dictó allá en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. En ese momento Dios tenía planes para la vida de las personas. Toda la ley está hecha para que vivamos de una manera santa. La diferencia es que ahora no dependemos de ella para nuestra salvación, porque Cristo ya la cumplió. Él vino a cumplir la ley de Dios y fue el único que lo pudo hacer intachablemente de principio a fin en su vida entera. Y es precisamente gracias a su obediencia y a su justicia plena que nosotros podemos adherirnos a Él, confiando, creyendo en Jesucristo y confiando en su justicia completa. Dios nos acepta como sus hijos. Pero ahora la ley de Dios cumple otra función. Sigue siendo el parámetro de vida para quienes le aman, aunque ya no dependamos de ella para ser salvos. La ley no le aporta nada a mi salvación, pero sí a mi santificación. ¿Por qué? Porque la ley de Dios debe de seguir siendo nuestro estándar, nuestro precepto de vida. Fíjese bien cómo los salmistas en varios pasajes lo afirman. Comenzamos con el número 1. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. También el Salmo 40 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Salmo 119, el 77 dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia.
El versículo 92, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, ¿qué papel juega para usted la ley del Señor? Por eso esta pregunta es tan importante, por eso la retomo en este momento. ¿Qué opina usted de la ley de Dios? ¿Es injusta? ¿Es severa? Era para otros tiempos, en otro contexto, ya no tiene validez en nuestros tiempos. Los tiempos han cambiado, la ley del Señor tiene que también modificarse. ¿Usted cree eso? Considere muy bien qué es la ley del Señor para usted. Y en base a esto, estaremos dando un paso gigante hacia nuestro proceso de santificación. Quien no encuentra deleite en la ley de Dios, ni siquiera se esmera en intentarlo, sino que la ve como una carga, como algo anticuado que necesita ser reformulado, es alguien que no ha nacido de nuevo. Puede ser para los cristianos, para los creyentes, que al principio sí nos resulta difícil, al principio sobre todo quienes vivieron una vida desenfrenada, quienes han tenido un pasado tormentoso, pues sí es muy difícil. Debe de ser difícil, por ejemplo, dejar las drogas, dejar otro tipo de vicios. Al principio puede ser que sí, se impone como una autorregulación de la que hablábamos en el pasaje que les mencionaba, pero poco a poco esa autorregulación y ese autodominio se va a convertir en una costumbre, en un hábito que se va a empezar a volver voluntario. Sí, al principio hay consecuencias, al principio puede ser que lo hagamos así como los niños se someten a una disciplina por miedo a un castigo, lo cual no es lo ideal. Sin embargo, si su corazón del cristiano ha sido transformado, paulatinamente este hábito se transformará en un sentir genuino y voluntario. Se va a convertir en algo deleitoso para el cristiano. ¿Por qué? Porque va a querer agradar a Dios por amor, por gratitud, cuando comprende y cuando dimensiona en su totalidad el amor que Dios tuvo para él al rescatarlo. Incluso aunque no hubiera consecuencias. Hay un poema, no sé si usted lo recuerde, lo ha visto por ahí, que se llama A Cristo Crucificado. No es palabra de Dios, pero nos retrata un poco la manera humana en que este proceso de santificación puede ir actuando en nosotros. Este poema del año 1628 dice más o menos así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Lo quise traer a colación, hermanos, no como base bíblica, sino como un sentir de nuestra parte hacia ese amor infinito que Dios tuvo para nosotros, que nos debe de mover, incluso sin miedo al infierno, incluso sin ambicionar el cielo, por el puro amor que Cristo tuvo para nosotros a hacer su voluntad. Y lo que sí es bíblico, lo que nos dice Jesús en Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Qué hermoso es esto. Jesús llama amigos a los que procuran hacer su voluntad, y su voluntad es nuestra santificación. Pasamos a nuestras conclusiones. Primera conclusión, mis hermanos: la santidad no elimina el pecado, pero sí disminuye nuestro deseo de ir tras él. El pecado no desaparece del cristiano, sigue estando presente y es algo con lo que vamos a estar luchando toda nuestra vida cristiana. Son luchas que tenemos no contra carne ni sangre, sino contra potestades celestiales. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, que sufría en carne propia esta lucha, nos da la respuesta para salir adelante. Él nos dice ahí en su carta a los romanos: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra mi ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se fija, hermano, no está usted solo. Esa lucha que usted experimenta en la semana, tratando y proponiéndose por las mañanas de dejar esos pecados que nos resultan ocultos a nuestros ojos, pero que a los ojos de Dios no son ocultos, sino que son revelados. Esa misma lucha la tiene cada creyente, cada cristiano. Por eso es importante que estemos unidos, que oremos los unos por los otros, que no nos dejemos solos, que no nos dejemos caer. Ninguno de nuestros hermanos en la fe debe dejarse caer, pero en especial ore mucho por sus pastores, por esos siervos que todos los días luchan. Créame que desde el lunes es una lucha para ellos escoger el mensaje que le van a traer al pueblo de Dios. Y ellos, hermanos, no es que lo necesiten más, todos lo necesitamos igual, pero ellos tienen una especial encomienda, que es apacentar al rebaño del Señor. Oremos unos por los otros. Segunda conclusión: la santificación se convierte en un círculo virtuoso. ¿Ha oído usted hablar de los círculos viciosos? Que una cosa lo lleva a repetir y a repetir ese patrón y nunca salir de él. Bueno, este es todo lo contrario. Este es un círculo virtuoso, el cual produce en el creyente un deseo cada vez mayor de continuar santificándose. Cada paso que da lo regresa al inicio, pero en un nivel superior, todavía de anhelar más su santificación. Es decir, no crea usted que va a ir en una espiral descendente, sino en una ascendente, en la cual cada vez más estará santificándose de una mejor manera. Siguiente conclusión: la Iglesia desempeña un papel crucial en este proceso, al dejar de predicar la ley de Dios como una carga difícil de cumplir, sino como un deleite el someternos a ella. También al participar de la comunión del cuerpo de Cristo y al promover sostenernos unos a otros en oración y en esta difícil tarea de resistir los ataques del enemigo. Y tercer función de la Iglesia: no alejarse de su origen, el verdadero evangelio de arrepentimiento y santidad. Por eso la intención de que este estudio llegue a cada uno de los corazones que conformamos la membresía de esta amada Iglesia. Hermanos, la Iglesia debe de procurar estas tres cosas y en ningún momento alejarse de ese propósito de nuestra santificación. Y finalmente, la santificación transforma nuestro concepto de Dios. Dios deja de ser para nosotros un juez injusto, un juez severo que se deleita en imponer castigos, sino que lo empezamos a ver ya como un Dios soberano, un Dios justo y bueno. Él sabe lo que hace, hermanos, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Sus propósitos y su voluntad son santos. También cambia nuestro concepto de nosotros mismos, pues dejamos de vernos como víctimas, como sabios que creemos saber más que Dios, que creemos saber lo que nos conviene más que Dios que nos formó, y empezamos a vernos como lo que somos, como pecadores indignos de perdón, pero que fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Y también cambiamos nuestro concepto de la vida, que sí, efectivamente es dura, es injusta, a veces es cruel e inexplicable, pero precisamente es por eso que Dios debe conducirla. Hermanos, el llamado está hecho. Dios nos ha llamado y nos invita a que entreguemos nuestra voluntad a su plan divino de santificación para nuestras vidas. Que esa libertad que gozamos en Cristo nos lleve a ir a sus pies, a buscar nuestra santificación y a dejar de hacer lo que en la práctica nos aleja cada vez más de Dios. Este llamado, como le dije, es a lo personal, a su propia vida, pero también es a la Iglesia, a que todas nuestras prácticas, todas nuestras predicaciones sean encaminadas a que busquemos esta santificación, sin la cual
nadie verá al Señor. Recuerden, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Con esto terminamos este estudio. Ojalá que el Señor hable poderosamente a nuestras vidas y nos mueva a este verdadero cambio, a esta transformación que Él requiere de nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y nos vemos en nuestro Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor.